Yeah, so this happened maybe 3 months ago when workers just tried to finish the reconstruction, and at that time Russians shelled by rocket, and you can see what happened. And for example, this like social service, and a lot of people come to this place with a lot of questions, and preferable woman works here. And when it's happened, it was a huge explosion wave, and this part of glass just damaged face of this girl who works here. But for next day, they come to this place and started clean all glass. And now the social service still working, but without windows. This way broke the window there, and another building suffered too. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Llevo las últimas 2 semanas explorando territorios en guerra en Europa del Este. Hoy estoy en Izum, Ucrania, la última parada de mi recorrido a lo largo de ciudades devastadas y fronteras invisibles. Aquí me espera vivir y conocer una de las historias más crudas que jamás os he contado. Bienvenidos al último capítulo de Operación Euroeste. Esto es la masacre de Izum. Bueno, familia, pues nos encontramos ahora mismo en el puente que une las 2 orillas del río Donetsk. Según me ha explicado Gregory, cuando llegaron los rusos ocuparon una zona del río, en concreto esta orilla, combatieron con los ucranianos que se instalaban en esta otra, hasta que tomaron toda la ciudad de Izum. Al principio solamente habían tomado una parte de la ciudad, luego tomaron toda la ciudad completa y después los ucranianos la volvieron a recuperar y ahora forma parte del territorio dominado por Ucrania. Vemos a nuestro alrededor pues absolutamente edificios destruidos. Este puente, por ejemplo, sigue en pie, pero a nuestro alrededor, como os digo, edificios completamente afectados por las balas y la metralla. Y más señales, más evidencias de devastación, tanto en los edificios como en la propia estructura del puente. El cauce en el que me encuentro fue durante la primera mitad del 2022 uno de los puntos de máxima tensión durante la primera etapa de la guerra. Cruzar el Donetsk se convirtió para los rusos en una pieza clave en su avance hacia la región del Donbass, formada por las repúblicas no reconocidas de Donetsk y Lugansk, ya en guerra desde 2014. A esto se le llamó la Batalla de los Cruces del Donetsk, un evento en el que ucranianos y rusos se debatirían el dominio esencial del río más caudaloso de la Ucrania oriental. A cierta altura, en sus orillas, Izum, la ciudad en la que me encuentro. Bueno, familia, pues estamos entrando en el que fue el lugar de una de las masacres más terribles de esta guerra. Estamos hablando de la masacre de Izum, en la que, como habéis visto y nos ha explicado antes Gregory, un ataque aéreo de los rusos socavó a más de 50 personas bajo tierra, bajo los escombros. Es terrible, familia, porque en otros edificios que hemos visitado habían retirado todas las cosas, pero aquí sigue estando toda la ropa.
y está siendo muy impresionante para mí pues pisar, ¿no? la ropa de toda la gente que vive aquí. Como digo, 50 personas fueron asesinadas este día, niños, ancianos, sin discriminación ninguna. Y aquí vivían familias. De hecho, me ha hablado Gregory de una familia intergeneracional en la que vivían abuelos, padres, niños, y todos ellos fueron masacrados. No sobrevivió ninguno. O sea, una familia entera desaparecida en un día. O sea, quiero que veáis los edificios alrededor. Son todo casas, algunas muy afectadas, como esta de aquí. Otras no tanto, otras directamente están intactas. Pero no, o sea, dispararon al edificio más grande con el objetivo claramente de buscar el mayor número de víctimas mortales. Y el resultado fue que lo consiguieron. 50 personas fallecidas en un día, con un solo disparo y sin un solo militar presente. Bueno, familia, pues esta es claramente la zona del impacto. Estamos hablando de que era este proyectil que hemos visto esta mañana, el proyectil Smerch, un proyectil que pesa como 250 kilos. Hoy tenemos una mitad del edificio y estamos en la otra. Y por en medio, pues ya lo veis, toda la devastación, escombros, bajo los cuales terminaron sepultados 50 personas. Bueno, familia, pues nos encontramos en un lugar un tanto especial, un tanto peculiar. Hemos hablado de la historia de la invasión y de las diferentes tragedias que ha vivido este pueblo, el pueblo de Izum. Ahora vamos a tratar sobre qué pasó o qué le pasaron a esas personas ucranianas que estaban habitando en ese pueblo durante la invasión rusa. El lugar en el que nos encontramos, como podéis ver, es un cementerio de guerra. Es algo más que un cementerio en realidad, es fue una especie de fosa común. En agosto de 2022, en el momento en el que los ucranianos retoman esta región, la región de Izum, parte de la región de Kharkov, los ucranianos civiles que habían estado viviendo, que sobrevivieron a la invasión rusa, les contaron a las autoridades que habían estado enterrando cuerpos en este lugar. Cuando el ejército ucraniano llegó, investigó el lugar, lo que se encontró fue una tumba masiva en la que habían enterradas 449 personas, la mayoría de ellos con muestras de tortura, marcas de haber sido esposados duramente, marcas de golpes, síntomas de ansiedad, de estrés en el corazón y una especie de lista numerada, como venía comentando antes Gregory mientras iba señalando las tumbas, con una breve descripción de la persona que habían enterrado allí. Entonces, si nos movemos por aquí, algunas de las tumbas, vemos que algunas de las tumbas sí que tienen nombres. Ahora no soy capaz de encontrar ninguna. Mira, esta de aquí tiene nombre, por ejemplo. Está puesto en ruso y la letra a mano en ruso no lo entiendo, pero parece que se llamaba Anton. Y un número, en este caso el 361. Tenemos aquí el 371.
Bueno, estaban numeradas. Entonces, según me ha explicado, él estuvo aquí en el momento de la exhumación de todos los cadáveres para revisarlos, para encontrar sus parientes más cercanos y, en la medida de lo posible, identificarlos. La mayoría sí que se han conseguido identificar, pero hay muchos que, por lo que sea, porque sus familiares están fuera de Ucrania o directamente muertos, no se puede hacer el contraste de ADN para encontrar a esas personas. Y pues el resultado es que la mayoría de las tumbas no tienen nombre. Y tras eso, pues bueno, como veis, fueron todas exhumadas. Ahora mismo estamos caminando por un auténtico cementerio lleno de tumbas vacías, numeradas, la mayoría sin nombre. Una imagen bastante, bueno, como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y bueno, familia, para que os hagáis la idea de cómo eran las fosas comunes de las que os hablaba, tenemos una justo por aquí que vamos a ver ahora mismo. Quiero que lo veáis, hay otras tantas por aquí. Como podéis ver, eso de ahí son bolsas de cadáveres. Tenemos dos, debieron haber muchas más, debieron enterrar los cuerpos pues en conjunto, digamos que de la masacre que fue la invasión de Izum, pues bueno, según me ha explicado Gregory, directamente no sabían qué hacer con tantos cuerpos, no podían estar enterrándolos uno a uno y decidieron hacer fosas comunes. ¿Quién quedará el día de mañana poblando la tierra, si en el cielo siguen volando drones y bajo el suelo siguen acechando ocultas las minas antipersona? ¿Quién puede ya prometer la paz a un mundo tan ahogado en el odio y la codicia como este en el que vivimos? A fecha de edición de este último capítulo, hace ya 4 años que Rusia inició su invasión a gran escala del territorio ucraniano. Esta es una guerra que ha comprometido al mundo, llevándose consigo la vida de más de 2 millones de seres humanos y destrozando la de otros tantos. Kharkov me despidió en mi visita con este precioso atardecer, una noche lluviosa y esas alarmas de bombardeo a las que ya he terminado acostumbrado. Aún hoy el invierno y las tropas rusas no dan tregua a los ucranianos, quienes se ven forzados a sobrevivir al frío sin apenas luz o gas, resilientes, como demostraron una y otra vez que son. Gregory ha continuado ayudando allí donde ha podido, criando una hija adoptiva y continuando con sus labores como evacuador y voluntario. Tampoco Elena ha fallado aún hoy a su labor de proteger a los animales abandonados ante las bombas. El frío ya no es un obstáculo para ella. Ola y sus compañeros vieron empezar un nuevo curso a distancia. Solo cuando es seguro asiste a sus clases en el búnker. Pero los cortes eléctricos siguen siendo un problema serio para la educación a distancia de cientos de miles de niños. Petro ha continuado reparando su casa. Me consta que Gregory continuó ayudándolo, y su miedo a que los rusos volvieran a tomar Kamianka no se ha visto cumplido aún a día de hoy. En cuanto a mí, regresé a mi vida cotidiana con una extraña sensación de vacío que aún a veces no estoy muy seguro de haberme quitado de encima. Mis viajes por Europa del Este me llevaron a ser invitado a alguna que otra entrevista y poco más. Con este vídeo termino, casi un año después, todo el trabajo documental que he dedicado hasta ahora a esta guerra. Moraleja, no la hay. Historias como las vividas son a veces tan crudas que no hallo todavía forma sensata de aleccionar o atreverme a sacar conclusiones morales de nada de lo que vi y viví en Ucrania. Pero dar voz sin filtro ni sesgo a aquellos que rara vez son escuchados es la razón por la que me lancé con 19 años, sin experiencia y casi sin dinero, a documentar historias tan desgarradoras y a la vez fascinantes como esta. Es por eso que aquí voy a seguir, jugándome el cuello por vuestro entretenimiento y aprendizaje. Muchísimas gracias.